7 de la noche con 7 minutos, 7 y 7. Vaya cortina que me han puesto, ¿eh? ¿Estamos discotequeros? ¿Estamos ochenteros? ¿Estamos noventeros? 7 de la noche con 7 minutos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano, estaré contigo hasta las 9 de la noche. A esa hora vendrá Junior Silva con Noche Abierta. A las 11 retornaremos con la tercera edición de Capital Te Escucha, con todo el resumen informativo y el debate del día. Vamos a comenzar el programa hablando de corrupción. Una persona, un amigo oyente de Capital, pues, una vez nos llamó y fustigó diciendo: ¿por qué no hablan de la corrupción? Decía él. Pues no, ¿por qué no hablan de la corrupción? Siempre hemos hablado aquí de temas relacionados a ello y hoy nos va a abocar, así que los invitamos desde ya a que marquen el 212-5353, 212-5353. ¿Qué tanto confías o desconfías de los políticos? Esto a raíz de un reciente estudio que señala que el 48,9% de los peruanos considera que la corrupción fue durante el año pasado, durante el 2017, el mayor problema del país después de la delincuencia, la pobreza y la falta de seguridad. Los departamentos donde existe una mayor percepción de la corrupción son el Cusco con 63,4%, Lima con 60,9%, Pasco 56,9%, el Callao como provincia constitucional el 54,7%, San Martín 54,4% y Tacna 54,3%. Este fue el resultado de un análisis que realizó la consultora Laboratorio de Comunicaciones Comlab, que tomó como base los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, para el periodo enero-septiembre del 2017. Es lo más reciente que tenemos. 7 de la noche con 10 minutos y para hablar pues precisamente sobre el tema de la corrupción, la confianza y la desconfianza de la población hacia los políticos, habida cuenta de todo este tema de Odebrecht, todo este tema de las declaraciones de Jorge Barata que involucra a los principales líderes políticos y partidos políticos como instituciones en el país. Estamos con Joseph Dager, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien está aquí con nosotros en nuestra mesa de conducción. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido a Capital. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí. Coméntame, por favor, el tema de la corrupción. ¿Qué tanto la población? Yo creo que más desconfía que confía. Pero ¿por qué ha caído o por qué? ¿Cuáles son los motivos principales desde tu punto de vista, de tu experiencia, desde tu óptica, por el cual la población desconfía tanto de la clase política? Porque esto no es nuevo, no es de ahora y es de hace muchísimo tiempo. Sí, ciertamente esto no es nuevo, esto es histórico, si pensamos en la historia más reciente, para no irnos muy atrás, pero si pensamos en la historia más reciente, podríamos decir que desde los años 90 venimos con este problema de la corrupción y no solamente, por supuesto, desde los años 90. Entonces, claro, cuando la población ve que todos los, entre comillas, políticos son corruptos, están metidos en corrupción, evidentemente que el desánimo y el desaliento es tremendo, ¿no? Pero incluso históricamente, cuando los historiadores se han puesto a estudiar este problema a lo largo de la historia republicana del Perú, hay algunas cifras que indican que solo en corrupción hemos perdido más o menos un 4% de la posibilidad de crecer, ¿no es cierto? Es decir, para llegar a ser un país desarrollado, deberíamos crecer durante un buen número de años, más o menos entre el 7 y el 8%, ¿no es cierto? Bueno, la mitad de eso, o más de la mitad, se ha perdido
por cuestiones de corrupción a lo largo de toda nuestra historia republicana. Frente a eso, evidentemente, la población siente un desánimo, una desconfianza. Si pensamos, por ejemplo, en los presidentes o expresidentes regionales, ¿no? Ahora llamados gobernadores regionales, habría que preguntarse cuál no está metido en algún sitio. ¿Quién no está? Más bien, en vez de preguntar quién está, no, ¿quién no está? ¿No? Y esto, bueno, tiene pues una serie de razones, una serie de causas que lo explican. Si vemos lo más reciente, probablemente tenga que ver con una normativa que es laxa en algunas cuestiones y que no llega a, digamos, castigar cuando debe hacerlo correctamente, ¿no? El poder corrompe. El poder corrompe, sin lugar a dudas. Cuando, más aún, repito, si no tenemos una normativa que nos ayude en ese sentido. ¿Y por qué caemos? ¿O por qué caen? Yo creo que por varias razones, pero yo quisiera tocar una que de pronto no es muy popular, digamos, pero yo creo que es por la falta de partidos políticos. Es decir, usualmente hemos criticado a los políticos, criticamos a los políticos desde los 90, venimos criticando a los políticos tradicionales, a los partidos políticos tradicionales, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar, vemos que políticos, o sea, la gran mayoría que ha caído en esta corrupción son políticos que han empezado tarde la política, digamos, no han tenido, no ha sido su carrera la política, ¿no? Entonces yo creo que el no tener partidos políticos consolidados, partidos políticos con escuela, en donde quienes puedan ejercer un cargo tengan que haber pasado por diversas etapas. Es decir, que sea su chamba, que sea su trabajo. Que sea una escuela, que sea una escuela, una institución con todos sus reglamentos. Entonces, claro, eso no quiere decir que no va a haber corrupción. También hemos visto algunos políticos que han caído en ello, pero yo creo que el no haberlo, el llegar al poder como un paréntesis en nuestra vida, puede facilitar el caer en ello, ¿no? Pero ahora el tema pues de la corrupción ha llegado pues a avisos escandalosos. Bueno, expresidentes de la República metidos, investigados por estos casos. Los últimos presidentes de la República están investigados. Uno está con prisión preventiva. Correcto. Entonces correcto. Las cosas no están yendo bien desde ese punto de vista y coincido contigo con el tema de la institución, los partidos políticos. Está muy venido a menos esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer o qué tendrían que hacer los partidos políticos para que sean verdaderamente instituciones políticas y poco a poco con el trabajo pues poder desterrar la corrupción desde el cimiento que es los partidos? Ciertamente, ¿no? Y que estos partidos sean instituciones y que estos partidos sean escuelas y que estos partidos realmente tengan militantes, no esta recolección de firmas que no sean se clubes hace de amigos, ¿no? Efectivamente, por ahí que tenemos se hace que partir. Sin lugar a dudas, ¿no? Okay. Sin lugar a dudas, es decir, que los políticos sea una carrera más, sea una chamba más, es decir, a lo que nos dedicamos. Yo soy profesor universitario, los profesores universitarios empezamos como asistentes de docencia y vamos ascendiendo y vamos llegando a cargos, etcétera. Esa es nuestra vida, entonces no nos podemos portar mal allí porque si no nos quedamos sin chamba. Ajá. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial, 7 de la noche con 16 minutos y vamos a retornar para seguir conversando con Joseph Dagher, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La falta de partidos políticos que son ahora pues clubes de amigos, ¿no? Que se reúnen a tomar el té para postular a la presidencia o a cargos públicos y después desaparecen. 7:16, seguimos, estamos en Capital, tu opinión importa.
7 de la noche con 18 minutos. Seguimos conversando con Joseph Dagher, analista político, director de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sobre la corrupción a raíz de este análisis de la consultora Laboratorio de Comunicaciones Conlab, que tomó como base los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, para el periodo de enero-septiembre de 2017. El 48,9% de los peruanos considera que la corrupción fue durante el año pasado, el 2017, el mayor problema del país después de la delincuencia, la pobreza, la falta de seguridad. Los departamentos donde existe una mayor percepción de la corrupción son Cusco con 63,4%, Lima con 60,9%, Pasco 56,9%, el Callao 54,7%, San Martín 54,4% y Tacna 54,3%. Con Joseph Dagher justamente estábamos conversando en el bloque anterior y habíamos concluido en la falta de institucionalización de los partidos políticos. No hay, ¿no? Se juntan simplemente para elecciones y después cada uno por su lado. El poder corrompe, está comprobado hasta científicamente. Pero para poder lograr esta institucionalización de los partidos políticos se requieren líderes, ¿no? Para comandar precisamente esta tarea. ¿Es verdad, mi querido Joseph? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, Roberto. Yo creo que la función del liderazgo es fundamental en los partidos políticos, pero yo diría que es fundamental en nuestro país ahora mismo, ¿no? Yo creo que nuestro presidente tiene la oportunidad, creo que todavía tiene la oportunidad. ¿Todavía tiene? ¿Piensas tú eso? Sí, digamos, si él, como ha dicho, no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer, no está metido en nada, entonces tiene la oportunidad de ejercer ese liderazgo que no está ejerciendo. Él debería ejercer una lucha contra la corrupción, debería hasta, liderar una marcha contra los corruptos. Si él está limpio como está, pues debería hacerlo. Él tiene actitudes que no aportan a ese liderazgo. Pero veo su figura muy debilitada, como para ejercer un liderazgo. El gran problema es que la figura efectivamente está debilitada, ha tenido un inicio de gobierno muy complicado por las propias inacciones del gobierno, pero también porque le tocó una oposición, digamos, recalcitrante y muy dura al extremo, y esto lo ha complicado al principio, pero yo creo que todavía podría él agarrar 2 o 3 temas en la inseguridad ciudadana que tú mencionabas y de la corrupción para tratar que sean los 2 temas banderas de lo que le resta de gobierno. Yo creo que esa es una de las maneras en las que la población puede recuperar la confianza, pero para eso, claro, tiene que cambiar radicalmente de forma de dirigirse a la población. ¿Lo va a poder hacer o no? Ojalá que lo pueda hacer porque nos va a beneficiar a todos, nos va a beneficiar como país, pero ciertamente que su figura está muy debilitada y algunas de sus respuestas, por ejemplo, frente a la última revelación que aparentemente en su campaña habrían dado, creo que unos 300.000, dice él, hay que preguntarle a la embajadora, a la señora Susana de la Puente. Embajadora que nombró él, ¿no? Sí, claro. Entonces él dice como si fuera pues una entidad independiente la embajadora, ¿no? Imagínate. Entonces, de esa manera, pues, ¿cómo podemos pensar que el presidente de la República podría liderar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción? Hace un tiempo, si mal no recuerdo, en el gobierno de Alan García, se nombró inclusive hasta un zar anticorrupción. No recuerdo bien si ha sido durante el gobierno de Alan García o durante el gobierno de Toledo. Me parece que en ambos. En ambos, ¿no? Sí. En ambos. Un zar anticorrupción que no pasó absolutamente nada. ¿Tú crees que este es el momento, por ejemplo, podríamos retomar esa idea? ¿Puede ser una alternativa o lo ves también fuera de foco? Yo creo que el gobierno... O el presidente es el que tiene que ejercer. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de utilizar la crisis en la que estamos. Como toda crisis, es una oportunidad. Y el gobierno puede utilizar
esta crisis como una oportunidad de unión, porque ¿quién no está en contra de la corrupción? Es decir, no creo que, porque la corrupción nos afecta a todos. La corrupción significa, como decíamos al principio, que hay una serie de recursos que se podrían destinar para una serie de cuestiones, no se destinan. Yo quisiera recordar lo que pasó al final del Fujimorato. Ese gobierno absolutamente corrupto. Fíjate, lo que estamos viendo ahora es una empresa, ¿no?, con muchas relaciones, un pulpo que va haciendo caer en la corrupción a una serie de funcionarios. Con el Fujimorato, la cosa era que el propio Estado corrompía a los demás, ¿no? No se dejaba corromper. Ahora vemos a funcionarios públicos, a un Estado que se deja corromper hasta con cierto gusto, ¿no? Pero en la época del Fujimorato la cosa yo creo que era hasta un poco peor, porque era el Estado quien salía a corromper, ¿no? Y sin embargo, logramos frenar el fenómeno. Sin embargo, tuvimos un gobierno de transición que hizo logros importantes. Terminaron en la cárcel una serie de funcionarios, algo absolutamente inédito en la historia del Perú. Y precisamente lo que acabó con ese régimen fue el poder presenciar en un video un acto de corrupción, ¿no? Entonces nuestra historia también tiene momentos positivos en donde nos muestra que una crisis terrible como fue aquella fue utilizada también como una oportunidad para salir. Yo creo que esta crisis que ahora estamos viviendo debe ser utilizada como una oportunidad para de pronto dejar atrás una clase política que no está dando la talla, ni en el gobierno, ni en la oposición, y comenzar a buscar alternativas dentro, por supuesto, del sistema que nos permitan enfrentar esta lacra que si no, nos va a comer. ¿Y lo tiene que liderar el presidente? Yo creo que el presidente tiene la oportunidad de hacerlo. Ojalá que se atreva, ojalá que pueda y ojalá que la debilidad de su gobierno se lo permita. Pero insisto, esto puede ser una oportunidad para dar la vuelta. Ok, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. De ver un programa con un tema tan importante como la corrupción, que realmente carcome todas las entidades del Estado, porque están involucrados todos los políticos, ministerios, y esto es un sistema, o sea, donde están comprendidos principalmente los grandes empresarios, que son los que corrompen a los políticos para obtener un beneficio económico y seguir, o sea, tomando los recursos del Estado para su propio beneficio. Bien, Víctor. Lo que no tenemos, por favor, redondea. Lo que no tenemos en el país es una sociedad organizada para enfrentar a este sistema. Este sistema está compuesto por los grandes grupos económicos, ¿sí?, que son los que lo lideran y son los que se benefician de la corrupción. Ok, Víctor, muy amable, muchísimas gracias. Ha dicho una frase bastante importante, ¿no? Una sociedad organizada para enfrentar la corrupción. Ahí también hay un punto que analizar. Claro, hablábamos del liderazgo del presidente, pero también es cierto que no podemos dejarle el problema solo a los políticos, ¿no? Claro. La sociedad civil tiene algo que decir. Dentro de la sociedad civil también tendrían que haber liderazgos, pero además también tendríamos que saber que por los corruptos no hay que votar. Claro. Aunque hagan obra. Claro, y por otro lado, para que exista un acto de corrupción, todos lo sabemos, existe quien da y quien recibe. Correcto. Entonces los dos están en el mismo saco. Hay una tolerancia, hay una mentalidad que de alguna manera tolera este tipo de cuestiones. Por eso yo quería tratar o mencionar, como mencioné, lo del gobierno de transición del presidente Paniagua, que fue un momento en el que nos pusimos de acuerdo, políticos y sociedad civil, porque ya no podíamos caer más y teníamos que salir. Yo creo que este momento es un momento de oportunidad también, es una crisis que nos puede dar esa
esa oportunidad. Es verdad que lo que dice Barat es terrible, ¿no? Porque sí, claro, están comprendidos todos. Ahora, es verdad que lo último que ha declarado cuando habla de los aportes a las campañas, en principio no es delito, ¿no? Eso tal vez debería serlo, pero digamos en nuestro ordenamiento legal no es delito. También tendríamos que ponernos a pensar por qué en el Congreso, después de todas estas evidencias, no estamos legislando sobre ese tipo de cosas. Hemos hecho algunos avances, por ejemplo, la muerte civil para el funcionario, ¿no es cierto? Aquel que ha sido condenado por corrupción ya no más va a poder estar en el Estado. Eso viene a posteriori. Yo creo que eso es un gran avance, atrás. Pero también tenemos que pensar en la prevención. Exactamente. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenas noches. Buenas noches. Quería yo opinar sobre lo que se está tratando ahorita en Radio Capital. Miren, sí, amigo, aquí para poder acabar con la corrupción, primeramente hay que volar a todos los fiscales, desde el mismo presidente, del presidente del ¿cómo se llama? Del Poder Judicial. Porque él primeramente dijo que él había llegado a un buen acuerdo con la Odebrecht, que la Odebrecht iba a pagarnos 50.000, no sé cuántos millones, y él ya todo lo tenía transado. ¿Cómo va a poder? En primer lugar hay que volar a todos los fiscales y jueces porque tienen 20, 30 años metidos en robo, esas grandes bandas, la policía entregando su vida, capturando grandes bandas y llegan ahí, un mes, 2 meses y ya están afuera, pagando ¿cuánto? 20, 30, 40 millones afuera de la calle a delinquir, ¿ves? Y de ahí con el... ¿Aló? Sí, te escuchamos, Héctor. Y de ahí, ¿qué pasa? Para poder acabar con la corrupción política y la corrupción de los ministerios, porque todos los ministerios están corruptos, todo está podrido. Tiene que haber prácticamente mínimo, yo le calculo de los expresidentes, mínimo que darle 30 años de cárcel a cada uno para que todos los gobiernos que vengan para adelante respeten al país. Para resumir, Héctor, mi querido amigo, Héctor, porque se nos está yendo el tiempo, para resumir entonces, ¿tú crees que la lucha contra la corrupción debe de comenzar por el Poder Judicial? Exactamente. Okay. Listo, mi hermano, muy amable, muchísimas gracias. 7:31, nos vamos a ir a la pausa comercial. Le pedimos a Fernando que nos espere un minutito nada más, que venimos con la tanda comercial y retornamos. Estamos en Capital, tu opinión importa, hablando de corrupción. Regresamos. Siete de la noche, 34 minutos. ¿Cuáles son las 3 instituciones más corruptas del país según este cuadro que nos ha pasado de la producción? Es de Proética Ipsos Perú, dice. Es el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional. Según este sondeo, en el año 2017, el Poder Judicial tenía un 48%. ¿No? O sea, 48% de la ciudadanía piensa o pensó de que el Poder Judicial es la institución más corrupta del país. Para el 45% es el Congreso y para el 36% es la Policía Nacional. Así estamos. Pero tenemos la llamada de Fernando. Fernando, que lo habíamos hecho esperar. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Capital. Hola, ¿qué tal? Oye, importante el tema. Y bueno, yo tengo una opinión. Yo me he recorrido todo el Perú y no solamente las ciudades, sino también cada uno de los pueblos. Y me he dado cuenta, por ejemplo, de una cosa. Para poder terminar con la corrupción no es armar más cárceles ni tirarse abajo los partidos políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es invertir más en educación. Ya. Tú vas a los pueblos y tú preguntas y la gente ignora los verdaderos problemas del país. Entonces, por falta de educación, entonces todos los políticos, y estoy hablando desde alcaldes hasta el presidente de la República, se aprovechan de la ignorancia en que estamos. El Perú es un país riquísimo en minería, y todo el mundo pisotea los derechos de todos. Yo estoy cerca del río Mala, por ejemplo, en Calango, exactamente. Yo he tenido que denunciar para que las máquinas funcionen y limpien el río, porque si iban las chacras y a nadie le importa, y la gente se queda sin sus pequeñas propiedades.
Ok, Fernando, muy amable, muchas gracias. La falta de educación para combatir la corrupción. El punto de vista de Fernando bastante interesante. Yo creo que Fernando ha dado en la clave, ¿no? Sin lugar a dudas, el gran problema del Perú es la falta de educación en todos los niveles, ¿no? Y sin lugar a dudas hay que formar y educar en valores para poder combatir la corrupción, y esto se empieza desde la escuela, pero por supuesto que no acaba allí, ¿no es cierto? Acaba en la universidad y en los posgrados, porque la corrupción es algo que tenemos que asumir que nos afecta a todos, ¿no? Y mientras, digamos, esa educación llegue a menos personas, tenemos menos armas para poder combatir la corrupción. Fíjate lo que acaba de pasar, por ejemplo, con esta institución SUNEDU, ¿no? Nombraron a una superintendente que estaba cuestionada por un acto de corrupción, porque en la vida académica plagiar, es decir, apropiarse de las ideas de otra persona, es un robo, es un acto de corrupción. Entonces el gobierno no puede permitirse ese tipo de errores, ¿no? O la reducción significativa que ha tenido este importante programa del Estado peruano, que era Beca 18, con el cual se daba un acceso a la educación superior a chicos talentosos pero de escasos recursos. Se ha reducido enormemente. ¿Por qué reducir el acceso a la educación superior de estos chicos cuando esa es otra arma para combatir uno de estos terribles males que tenemos en el país? Yo quiero incidir en el tema de Fernando, porque él dice, pues, a la gente no le interesa los problemas del país. Y te traslado esa misma pregunta a ti. ¿A la gente le interesan los problemas del país? Porque si le interesa, si hablamos del comportamiento de la población frente a la corrupción, caray, le interesa muy pocos. Mira, yo creo que puede ser que hay un porcentaje al que no le interese mucho, pero también puede ser que los políticos, que los líderes de opinión, que los profesores, no estemos cumpliendo nuestro papel, que es también hacer interesar a la población. Siempre es muy fácil decir, a ti no es el que te interesa, resuelve tú. Tú eres el gobierno, ya tú sabrás cómo lo haces. Pero yo creo que es también de parte de cada uno de nosotros que tenemos que hacer eso. No podemos, si nos pasamos una luz roja, no podemos darle al policía algo. Es lo más sencillo. Así de sencillo. Es lo más simple de la vida. Si estamos en una cola, no podemos pues pagarle al que está primero, ¿no? Para poder meternos y estar por delante de esa persona. Así es, y si a mi hijo lo desaprueba en el colegio, no le puedo dar un regalito al profesor para ver si lo aprueba. No puede ser. Hay que comenzar desde abajo. Desde abajo, y es sencillo, y todos los conocemos, no hay ningún secreto para nadie, todos los conocemos. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenas noches, ¿cómo está? Con Buenas todo noches. Respeto al entrevistado, quisiera decirle de que él dijo de que los aportes no son ilegales. Es cierto, los aportes no son ilegales siempre y cuando se declaran, siempre y cuando se digan que he recibido tanto dinero de tal. Pero lo que ha ocurrido ahora es que lo han ocultado, han recibido por debajo de la mesa, ¿no? Y no han declarado, entonces sí es ilegal. Otra ilegalidad es la consecuencia que ha tenido este tipo de aportes. Ya no es aporte, bueno, este tipo de regalo bajo la mesa. La consecuencia ha sido de que el Perú se ha encarecido los productos que ellos nos brindaban y se han triplicado, cuadruplicado los contratos y las adendas. Entonces, eso es corrupción. Entonces, llevarnos de la nariz por el hecho de que los aportes no son ilegales está mal, ¿no? Entonces, lo que lo han hecho es ilegal. Por eso ocultaron, por eso no declararon, por eso recién se descubre ahora. Pero Osvaldo, ¿y de qué manera podemos nosotros enfrentar la corrupción desde tu punto de vista, desde tu óptica? Osvaldo, ¿está ahí o se fue? Correcto, sí. Ok. Ya. Mire,
la mejor manera de... ¿Aló? La mejor manera de... ¿Me escucha, verdad? Sí, te escuchamos. Correcto. La mejor manera de enfrentar la corrupción en este tipo de casos sería de que en las elecciones, todo aporte y gasto sea bancarizado y público, de manera que sabemos quién está aportando y dónde se está gastando, ¿no? Okay. Dos, la otra forma de enfrentar la corrupción sería saber que todos los partidos que tengan un 4% de inscritos puedan participar en las elecciones, no como ahora los corruptos han puesto una valla demasiado alta, ¿no? Bien, Osvaldo. Bien, muchísimas gracias. Muy amable. 212-5353 en la línea telefónica de Capital a tu disposición. Roy. Hola, Roy. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido a Capital. Bien. Voy a tratar de resumir mi punto de vista, ¿no? Sí, por favor. Primero, el primer punto es que siempre la gente le interesa poco porque obviamente le interesa lo más cercano. O sea, si no ve cubiertas sus necesidades, lo más cercano a ellos, no le va a interesar lo que suceda más allá, ¿no? Por ejemplo, a ti te va a interesar, o a mí me va a interesar más, si destrozan mi jardín, que se lleven 2.000 hectáreas de selva los madereros ilegales, ¿no? O sea, trato de ejemplificar eso, ¿no? Claro. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto que es los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto desde lo más antiguo, ¿sabes? Que yo he tratado de participar en uno de ellos, desde el APRA hasta lo que es Julio Guzmán y Verónica Mendoza, que los partidos no involucran la vida del militante, su oficio, su profesión del militante al partido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo como biólogo veo su consejo científico o sus propuestas científicas no involucran a todos, ¿no? Solamente a los que a su sector o a los más conocidos. Y a los que recién se entran o se involucran, la clásica, organicen para repartir volantes, la campaña, las pancartas. Como que minimizan a la militancia, ¿no? Solamente cuando las necesita para repartir volantes, como tú dices, o hacer activaciones, bacán, ahí están. Pero cuando se trata de armar los proyectos, porque los militantes también tienen idea, son los que sufren los problemas de la corrupción, ahí nadie se acuerda de ellos. Gracias, Roy, muy amable. El tema de los militantes. Estamos con Fernando, ¿no? Hola, Fernando. Fernando de Calango, sí. ¿Cómo estás, mi hermano? Calango, ¿no? Al sur de Lima. Para decirte que, por ejemplo, en la comisaría de Mala tiene 40 efectivos y ha costado 3 meses declarar a través del municipio de Mala, declararlo inhabitable porque se está cayendo. Y ustedes, los periodistas, pueden ir a Mala para que vean. Y tiene 40 policías en riesgo de muerte y aparece que a nadie le interesa. Y ya se destinó la plata, todo, pero la plata viene en camión. Lo mismo el hospital de Mala, es una posta médica. Y la gente la derivan a Cañete y se van a morir a Cañete o en Lima. Entonces, la policía está mal pagada, está en un sitio que se está cayendo. ¿Cómo combatir la gran corrupción si no ni a ellos ni a la fiscalía? El fiscal no se puede movilizar porque la camioneta está mal lograda. Bien, Fernando. El hospital no tiene ambulancia porque está mal logrado. Entonces también hay que buscar esas pequeñas cosas, no solamente la gran educación, sino las pequeñas cosas. El país está abandonado en todo lo que es combatir la corrupción. Bien, gracias, muy amable. ¿Podremos vencer a la corrupción o estamos condenados a convivir con ella? Yo creo que algún grado de corrupción probablemente siempre habrá, no solamente en el Perú, sino en cualquier organización política, en cualquier país, algún grado de corrupción siempre habrá. Pero yo creo que definitivamente no podemos existir como país, como nación, como Estado, si tenemos estos niveles, por lo menos en la percepción de corrupción que ahora tenemos. Y creo que sí hay, como lo decíamos hace un momento, hay una responsabilidad desde el Estado de educar, pero también, como nos acaban de decir, una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? En las pequeñas cosas, si sabemos que hay corrupción, pues tenemos que denunciar.
Si sabemos que hay corrupción, tenemos que actuar, y muchas veces podemos censurar simplemente con nuestro voto o con nuestro no voto, ¿no? Ahí la sociedad civil tiene que empoderarse. Yo guardo la esperanza, repito, de que esta crisis terrible por la que estamos viviendo, donde, repito, casi todos han caído, si no todos, nos haga comprender como sociedad lo que varios de nuestros participantes han dicho, que la corrupción nos afecta no solamente por Odebrecht, sino nos afecta en el día a día. Claro, a lo todos más sencillo. Y cada uno de nosotros. Bueno, para una respuesta corta, Joseph, por favor, ¿cómo la clase política, qué cosa tendría que hacer la clase política para que a la población le interese la política, se inmiscuya y a través de la población también comenzar a hacer las grandes transformaciones que se necesitan en los partidos políticos? Bueno, se hablaba de los militantes, por ejemplo, un amigo oyente hablaba de las militantes. Es una pregunta difícil. Para contestarla corto, yo diría que dar el ejemplo, lo cual es un poco difícil ahora. Bastante, ¿no es cierto? Complicado, ¿no? La clase política tiene que comenzar a dar el ejemplo a sus militantes. Hay que cambiar los cuadros. Tenemos que empezar por los militantes y tenemos que empezar por y terminar, digamos, con la población en general. Debemos saber que la política es una profesión, que la política es una vocación, que la política supone entregarse a una labor que, claro, que es una labor de servicio, sin duda, pero que también es una profesión, es decir, que es legítimo dedicarse a la política. Ahora, la gente que se dedica a la política, uno la mira como, uy, sí, no, tiene algún chanchullo. Bueno, tiene, eso está muy mal. Es entendible ese sentimiento, y por eso yo decía, yo creo que esta clase política que ahorita conocemos probablemente va a ir desapareciendo y tiene que surgir una nueva clase política. ¿Lo ves en el corto plazo? Yo creo que quizás no mañana ni pasado, pero sí tiene que comenzar a surgir una nueva clase política que no esté manchada con estos escándalos. Ok, ha sido Joseph Dayer, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias, Joseph, por tu presencia aquí en Capital. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa comercial y al retornar vamos con nuestra campaña al colegio con Capital. Volvemos. Apunta